Queridos hermanos de la Iglesia de Pontevedra que no podéis asistir, aún quiero saludaros en esta ocasión antes de empezar con el estudio bíblico que estamos haciendo en la carta a los Filipenses. Deciros que hubo un problema esta tarde en la grabación y entonces no va a estar la música en las canciones que hemos cantado en la reunión, pero sí vamos a estudiar juntos el pasaje que nos toca, que en esta ocasión es Filipenses capítulo 3 y los versículos del 17 al 21. Filipenses capítulo 3 y versículos del 17 al 21. Así que si podéis abrir vuestras Biblias en vuestras casas y juntos vamos a seguir estudiando esta preciosa carta que Pablo escribe a los filipenses. Y dice así nuestro pasaje, Filipenses capítulo 3 y versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Vamos a orar y pedir al Señor que dirija nuestra meditación. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que es verdadera, tu palabra que es eficaz en hacer tu obra para la cual la has enviado. Te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, podemos deleitarnos, disfrutar de la verdad de tu palabra. Podemos ver cómo tú obras en nuestras vidas a través de ella. Y queremos pedirte que tú ahora, Señor, dirijas nuestra meditación en este pasaje para que sea hecho de acuerdo a la verdad de tu palabra, para que, Señor, traiga fruto espiritual a nuestras vidas, para que por medio de tu palabra tú nos santifiques. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las maneras en las que Dios nos ayuda en nuestra vida cristiana es por medio de personas que pone en nuestro camino, en determinados momentos, para ayudarnos a caminar más cerca de Él. En su sabiduría, nuestro Dios utiliza a otros creyentes más maduros que nosotros para ayudarnos a mantenernos enfocados en el propósito principal de nuestra vida, que no es otro que la semejanza a Cristo, el ser más parecidos a Jesús. De hecho, Dios nos ayuda con el ejemplo de quienes viven expresamente enfocados en parecerse más a Cristo, para que nosotros seamos claramente conscientes de que ese es el objetivo de nuestras vidas. Esa es la meta, como Pablo acaba de decirles en el versículo 13 de este mismo capítulo 3. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta a eso, también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo dice, una cosa hago. Porque como creyentes no podemos estar a 1000 cosas en nuestra vida, con varios objetivos dirigidos por nuestras emociones o por nuestras circunstancias. Debemos ser como ese soldado del que Pablo le habla a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 4,
que el servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esto es lo que Pablo desea para los filipenses. Así que después de advertirles acerca de los que desprecian la suficiencia de Cristo con su falsa enseñanza, y después de hablar de su propia experiencia de confianza en la suficiencia de Cristo, Pablo ahora les exhorta a vivir enfocados en obtener el premio de la semejanza a Cristo. Les llama a vivir como ciudadanos del cielo, que no se enredan en las cosas terrenales, sino que fijan la mirada en la meta de ser más como Cristo. ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en el premio de la semejanza a Cristo? ¿Qué podemos hacer para alcanzar esta meta? Bueno, en este pasaje que hemos leído encontramos 3 maneras de mantenernos enfocados en el premio de la semejanza a Cristo. La primera manera es esta: sigamos el ejemplo de los que confían en la suficiencia de Cristo. Versículo 17, sigamos el ejemplo de los que confían en la suficiencia de Cristo. Pablo dice allí: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como decía al principio, el ejemplo de otros creyentes en nuestra vida es esencial para mantenernos centrados en Cristo. Ver cómo viven aquellos que tienen una convicción mayor que la nuestra nos ayuda a crecer en confianza en Cristo. Ahora, al ver el contexto de esta carta, nos damos cuenta de que Pablo no está siendo arrogante al pedir ser imitado, sino que está demostrando su confianza en lo que Cristo ha hecho en su propia vida, en cómo le ha transformado. Fijaos en el capítulo 3, versículo 7, que Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia. ¿Y a qué se refiere Pablo? A lo que dice en los versículos anteriores, al hecho de que él era hebreo de hebreos, que era fariseo y perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pablo vivía justificándose a sí mismo, creyendo que él estaba viviendo de la manera que debería vivir, que agradaba a Dios. Sin embargo, cuando conoció a Cristo, todo esto lo estimó como pérdida. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo había vivido mucho tiempo en la autoconfianza, justificándose a sí mismo como merecedor del favor de Dios. Pero cuando conoció a Cristo, se dio cuenta del valor de su propia justicia en contraste con la justicia de Cristo. Y por eso él dice en el versículo 9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Su vida cambió radicalmente, al punto de que su anhelo y esperanza ahora era que Cristo fuera magnificado en su cuerpo, como ya nos ha dicho el capítulo 1 y versículo 20. En toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo pasó de perseguir a Cristo a perseguir la gloria de Cristo en su vida, a imitar el ejemplo de Cristo, como luego él mismo exhorta a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Este es el ejemplo que nosotros necesitamos seguir. El ejemplo de los que están consciente y completamente comprometidos con Cristo. Porque esa no es la medida de un apóstol, esa es la medida de todo creyente. Por eso Pablo incluye también en esta exhortación no solo su ejemplo, sino el ejemplo de otros. Fijaos en el versículo 17.
y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Al decir nosotros, Pablo seguramente está pensando en hombres como Timoteo y Epafrodito, de los que ya había hablado anteriormente en esta carta, resaltando precisamente esa misma actitud. De Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 20 dice: a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Esto en cuanto a Timoteo, y fijaos ahora en el versículo 29 de este mismo capítulo 2, lo que Pablo ha dicho acerca de Epafrodito. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí en este versículo 17 de Filipenses 3 es exactamente lo mismo que lo que hace el autor a los Hebreos cuando escribe el capítulo 11 que estamos estudiando los domingos: presentar ejemplos dignos de imitar. Ejemplos como el que veíamos este domingo pasado en cuanto a Moisés, quien por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. De la misma manera que los que somos padres y tenemos varios hijos deseamos que nuestros hijos mayores puedan ser un buen ejemplo para los menores, también en la iglesia aquellos que demuestran madurez por su confianza en la suficiencia de Cristo ayudan a los que vienen detrás. Y los que, debiendo ser maduros ya, aún manifiestan en sus vidas actitudes de autosuficiencia, de autoconfianza, suponen un ejemplo negativo para los que aún están comenzando su vida de fe. Como acertadamente dijo C.S. Lewis, el arrepentimiento significa desaprender la vanidad y la autoconfianza en las que nos hemos estado ejercitando durante miles de años. Hermanos, la marca de madurez en el creyente es el grado de confianza que tiene en Cristo. Como Pablo muestra en su ejemplo, que confía en la salvación en Cristo y avanza en la semejanza a Cristo, afirmando la suficiencia de Cristo y de su palabra. Ejemplos así son los que necesitamos en nuestra vida para mantenernos enfocados en el premio de ser más como Cristo. Son los ejemplos que debemos seguir y que nos ayudarán a hacer una sola cosa: buscar la semejanza a Cristo. No se trata de imitar a los que mejor nos caen o de imitar a los que son más cercanos. Se trata de imitar a los que claramente aman a Cristo y claramente viven cerca de Cristo, los que anhelan que Cristo sea exaltado en sus vidas. Así que esta es la primera manera que tenemos de enfocarnos en el premio de la semejanza a Cristo. La segunda manera es esta: separémonos de los enemigos de la cruz de Cristo. No solo sigamos los ejemplos de los que confían en la suficiencia de Cristo, sino también debemos separarnos de los enemigos de la cruz de Cristo, como Pablo los define en los versículos 18 y 19. Dice allí: porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito,
y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. En contraste con los buenos ejemplos, están el ejemplo o los ejemplos de los que viven claramente centrados en sí mismos, de los que buscan su propia gloria, a los que Pablo describe con dureza y con tristeza como los enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo ya ha advertido muchas veces acerca de estas personas. Lo ha hecho porque están entre los creyentes, aunque en realidad son enemigos de Cristo. Y lo son porque su manera de vivir refleja una actitud de enemistad con Dios. Como Pablo también explica en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículos del 5 al 8. Dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es esta actitud de la mente puesta en la carne, enemiga de Dios. Estos son los enemigos de la cruz. Y es triste pensar que en las iglesias haya personas así, que afirman con su boca que tienen fe, y a la vez demuestran con sus hechos incredulidad. Pero lo cierto es que son un serio peligro para la salud de la iglesia, porque su conducta puede influenciar. Son enemigos de la cruz, porque fijaos, la cruz es el emblema de la abnegación. Los verdaderos creyentes son los que saben que seguir a Jesús implica negarse a sí mismos. Pero estos que Pablo está describiendo aquí son amadores de sí mismos. Son, versículo 19, los que como fin tienen la perdición. Son los que ignoran atrevidamente el futuro que les espera, un castigo eterno, porque aún siguen en sus pecados. Y son también los que sutilmente se adoran a sí mismos, cuyo Dios es su apetito. Buscan satisfacer sus propios deseos pecaminosos. También Pablo continúa diciendo cuya gloria está en su vergüenza, es decir, son los que aprueban alegremente actitudes que son contrarias a la palabra y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Son los que Pablo describe como los que piensan solo en las cosas terrenales, como aquellos que en Romanos capítulo 1 Pablo les describe como aborrecedores de Dios. Capítulo 1 de Romanos, versículo 31, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y lo que más nos debe preocupar en cuanto a estos enemigos de la cruz es que estos son ejemplos que pueden estar entre nosotros, sobre todo si no nos mantenemos fieles a la palabra de Dios. Son y serán influencias que pueden afectarnos sutilmente, que pueden llevarnos a pensar terrenalmente. Pueden llevarnos a actuar como los que no conocen a Cristo. Pueden llevarnos a enfocarnos en nosotros mismos, a pensar que Cristo está ahí para hacer que me sienta mejor, no para que le imite y le obedezca. Estos pueden llevarnos a vivir centrados en satisfacer
nuestras necesidades distorsionadas por nuestro orgullo y nuestro egocentrismo. Pueden llevarnos a cambiar la meta de la semejanza a Cristo por la meta del amarse a uno mismo. No podemos pensar levemente acerca de este asunto, hermanos. Los que no son buenos ejemplos son malos ejemplos. Y debemos separarnos de aquellos que solo piensan en las cosas personales, sean quienes sean. Como Pablo advierte a los corintios en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Separarnos significa desechar su conducta, significa desaprobar su actitud, significa también mostrarles la compasión del Evangelio, llamarles al arrepentimiento, recordarles que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios y que Dios castigará a sus enemigos. No pueden ser considerados como ejemplo de nada. Deben ser considerados como objetivo de nuestra compasión, pero no podemos imitar a quienes están pensando egocéntricamente y carnalmente. Así que, hermanos, sigamos el buen ejemplo de los que confían en la suficiencia de Cristo y separémonos de los enemigos de la cruz de Cristo. Y para mantenernos enfocados en el premio, una tercera manera de hacerlo es saturándonos de la esperanza que tenemos en Cristo. Versículos 20 y 21. Saturémonos de la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Pablo ya ha utilizado esta idea de la ciudadanía en los cielos en el capítulo 1 y versículo 27, cuando allí dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Este verbo comportaos tiene la misma raíz que la palabra ciudadanía en nuestro pasaje en el capítulo 3 y versículo 20. Y la razón por la que Pablo utiliza esta idea es interesante, porque Filipos era una colonia romana, era una ciudad que había obtenido los privilegios y derechos de la patria romana. Los filipenses se sentían orgullosos de este estatus y no necesitaban ir a Roma para disfrutar del honor y las ventajas de la ciudadanía romana. Ante otras ciudades, Filipos se vanagloriaba de esta condición. Y Pablo utiliza este hecho hábilmente para recordarles a los creyentes en aquella ciudad que ellos también pertenecían a otro reino. Eran ciudadanos de otra patria que está en los cielos, obviamente refiriéndose al reino de Cristo. Y el punto del apóstol aquí es que los creyentes vivimos en la tierra con las leyes y las promesas del cielo. Que nuestro hogar no es este mundo y que nuestra meta no está en acomodarnos en esta esfera terrenal. Ser ciudadanos del cielo implica vivir con la esperanza de que el Señor Jesucristo volverá para establecer su reino, volverá también para culminar su obra. Él terminará lo que quede por hacer en cuanto a nuestra semejanza a Cristo. Ahora, mal entendido, este pasaje podría tener un efecto incorrecto. Podría llevar a pensar que esperar esa transformación no requiere de nosotros el esfuerzo de buscar ahora la semejanza a Cristo. Pero Pablo mismo es el ejemplo de que eso es un error, cuando en el versículo 12 ya nos ha dicho,
no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, nuestra esperanza no consiste en sentarnos a esperar. Nuestra esperanza es que Cristo continúa trabajando en nosotros con el poder con el que un día nos transformará completamente. Por eso somos llamados a vivir en esta tierra con nuestra esperanza puesta en lo que Cristo hace y aún hará. Como ciudadanos del cielo, nuestra meta es continuar avanzando en semejanza a Cristo con la esperanza de que Cristo vendrá para terminar el trabajo. Si esperamos ansiosamente en nuestra transformación, seremos movidos a buscar la semejanza a Cristo con mayor diligencia y con mayor confianza en su poder y en sus promesas. De la misma manera que estamos viendo en estos ejemplos de Hebreos 11, con hombres como Abraham, que aceptó con gusto ser peregrino en la tierra prometida porque anhelaba una patria mejor, la que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O como Moisés, que teniendo al alcance de la mano las riquezas y los tesoros de Egipto, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Se mantuvo firme como viendo al invisible. Y esa, hermanos, es la actitud. Es la actitud que nos ayudará a mantenernos enfocados en el premio de la semejanza a Cristo. El saturarnos de esta esperanza gloriosa que tenemos, que sabemos que ocurrirá. Como dijo el pastor inglés del siglo XIX, John Ryle, en todos nuestros pensamientos acerca de Cristo, nunca olvidemos su segunda venida. Cristo, hermanos y hermanas, es el que debe marcar cada momento de nuestra vida. Desde el comienzo de nuestra vida de fe, siendo Cristo nuestro Salvador, hasta el final, siendo nuestro Señor. Y durante todo el camino, hasta la transformación de nuestros cuerpos en conformidad al cuerpo de su gloria. Él es nuestro mayor y mejor ejemplo. Y Él, además, utiliza en nuestras vidas a las personas que se parecen más a Él que nosotros. Él usa estos buenos ejemplos que nos motivan a seguir confiando en su suficiencia y confiando en su poder. Hermanos, toda esta carta está saturada con un profundo mensaje resumido en 2 frases. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este pensamiento de Pablo resume la idea central de toda esta carta, que es la siguiente: confía en aquel que es suficiente, aquel que nos salvó, aquel que nos transformará y aquel que continúa obrando en nosotros a través de su palabra, a través de buenos ejemplos y a través del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. Oremos para terminar, hermanos. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos estudiado en tu palabra, a que no estemos a 1000 cosas, sino que una sola cosa hagamos: buscar alcanzar el premio de la semejanza a Cristo. Poner nuestro esfuerzo y nuestra confianza en aquel que es suficiente
porque nos transformó al comienzo de nuestra vida espiritual. Cuando estábamos muertos nos dio vida. Y porque es aquel que nos transformará y transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo que se corrompe, que se muere, para que tengamos un cuerpo en conformidad al cuerpo de su gloria. Ayúdanos a confiar en aquel que es suficiente y que tiene todo el poder para seguir trabajando en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia, a cada uno de tus hijos e hijas, para que por medio de tu palabra y poniendo la mirada en tu Hijo, sigamos adelante y nos mantengamos enfocados en alcanzar el premio de la semejanza a Cristo, por medio también de seguir buenos ejemplos, por medio de separarnos de los que no son buenos ejemplos, por medio de saturarnos de esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.